La presión sobre las madres, los cuerpos hegemónicos. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y es hora de hablar de esto, ¿eh? A vos, mamá, que estás en casa, no me digas que no tuviste esa presión de la cultura de volver a ser la de antes, ¿no? Y esa angustia que te agarra porque el rollito, porque está caído esto, porque no se acomoda. Bueno, vamos a hablar de este tema. Un tema que vamos a empezar como a cortarla. Creo que hay mentalidades donde empiezan a cortarla, pero que esta noche vamos a tomar un poco más de conciencia, vamos a analizar, por eso no te muevas de este capítulo, porque tiene que ver con tomar conciencia qué es presión y qué es realidad, ¿no? O cuál es la realidad que vos querés llevar. Bueno, en un ratito, no te lo pierdas, @Replay Contenidos, nuestra zona digital y nuestro WhatsApp 261-300-1600. Y que se abra panel porque voy a saludar a ellas profesionales, mujeres empoderadas. Siempre me encanta saludarlas así. María Emilia Méndez, nutricionista. María, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, Goga, por la invitación. Bien, gracias por estar. También voy a recibir a Jessica Pujado, licenciada en Educación Física, especializada en área perinatal, matrícula 412. Yo te digo todo. Acá en la producción me dice matrícula 412, yo te digo 412. ¿Está bien? Muy bien, sí, muy bien, correcto. Perfecto, excelente. Voy a saludar también a Florencia Forno. Ella es médica especialista en ginecología y obstetricia, directora médica en Boulevard Centro Médico. ¿Está bien? Hola. Sí, excelente, perfecto. Buenas Usted noches. corríjame. No, está correctísimo. Muy bien, Flor. Voy a saludar también a Fabiana Bom. Ella es licenciada en sociología. Siempre es un placer, amiga de la casa, en tenerte. Me encanta. A mí me encanta venir, así que para lo que mande. Me encanta tu mirada, Fabi. Fabi tiene una mirada que es tan social y concuerdo tanto en algunos aspectos que me encanta tenerla acá. Vamos a arrancar con esto del título. A ver si el señor director tiene el título, porque esto sucedió en la BBC como título, ¿no? Nos sorprendió, algunos dijimos, bueno, es lo que está sucediendo, de a poco estamos tomando conciencia. Esto fue el titular de la BBC y lo replicaron también los medios argentinos y tiene que ver con esto, la presión sobre las madres para que regresen al cuerpo que tenían antes del embarazo, ¿no? Fuerte, pero existe, ¿no? Esta cosa de que mi marido no me va a querer más, el sexo no va a ser lo mismo, estoy haciendo todo lo posible pero en 2 meses no logro recuperarme. Voy a arrancar con vos, Fabi. Una presión que tiene que ver con la cultura hegemónica. Con nuestros propios cuerpos. Y con nuestros propios acá cuerpos. presentes. Siempre los temas que vos traes son como que interpelan en lo personal también. Nos ha pasado, bueno, me ha pasado en las veces que he venido, desde cuando hablamos del manejo hasta cuando hablamos de esto, porque Sí. bueno, este cuerpo ha gestado y ha parido también. Y sí, el artículo yo lo leí porque siempre compartimos, bueno, la información que ustedes y desde la producción circulan. Me llamó algo la atención que lo voy a plantear porque las chicas van a tener otra mirada y me parece como que está bueno que cada una aporte desde lo más fuerte y lo suyo, digo, el cuerpo y lo demás. Las clases sociales. Porque el artículo de la BBC, por ejemplo, particularmente, o esta réplica, hablaba del cuerpo de las estrellas, de las que se muestran, de las que son famosas, de las que marcan tendencias, de las influencers, etcétera, que realmente, pobres mujeres, está bien, su cuerpo es parte del producto que venden, claramente, sea que canten, que bailen o que sean actrices o lo que sea, y siempre están estas luces enormes puestas sobre ellas y sus cuerpos, ¿no? Tremendo. Pero también, llevémoslo un poquito más a la realidad cotidiana de las mujeres mendocinas, digo, y también hay una cuestión de clases sociales que atraviesa. Yo trabajo también en espacios de mucha pobreza, muy populares, donde prácticamente eso ni siquiera se piensa, ¿no? Que eso también es interesante tenerlo en cuenta, porque no existe la posibilidad de acceder a lo mejor a una personal o a un espacio de entrenamiento o a una Nutri porque vas al centro de salud y Nutri no hay claramente, o va una vez cada tanto. Vos sabés también, los controles ginecológicos son los mínimos y los básicos, los que hacen por ahí a la salud de la mamá o del bebé, pero no a la parte por ahí estética, que también es salud, claramente. Entonces me parece que también es interesante pensarlo desde un corte que atraviesa las clases sociales y dónde es más fuerte también esa demanda o ese mandato y dónde es más o menos posible, porque quizá el dolor es el mismo, el dolor de la mujer que obviamente no va a tener el mismo cuerpo porque además no va a tener la misma vida, porque yo creo que la maternidad es equiparable al terremoto ese de Japón de hace unos años que corrió el eje de la Tierra y lo corrió de una vez y para siempre, digo, la maternidad en todas sus dimensiones. Sí. O sea, quería como un poco invitar también a esa mirada desde la clase social, Sí, que un también poco, atraviesa eso. Sí, un poco digo, lo de las estrellas es un poco también lo que baja un poco a la realidad. Porque la misma mujer pasa que por ahí ella misma se autoboicotea porque dice, bueno, no me veo sexy, no me veo linda, no me veo tan mujer como antes. Pero lo relaciona sin lugar a dudas esto a la sensualidad y sexualidad.
pero no al quererse uno. Digamos, no me veo linda para quién, no me veo mujer para quién, ¿no? Esto es, porque digo, uno mujer, uno femenina, uno sensual, puede sentirse uno y decir, bueno, la verdad que yo con este rollito, con la verdad esto caído, me siento sensual, me siento sexy, pero empiezan, ¿no?, estos fantasmas culturales a imponerse en el cerebro de la mujer y esto hace que tome decisiones las cuales obviamente se ven Peligrosas. afectadas. Peligrosas. Peligrosas. ¿Te ha pasado esto como nutricionista de quiero, mamás que han engordado y quiero adelgazar en 2 meses? Exacto. Sí. Y por ahí pensar esto, ¿no? Que por ahí todo el proceso de evolución del embarazo mismo se demora 9 meses. Y también, algo tan básico como eso, si se demoró 9 meses en gestarse la vida y todo, ¿cómo voy a pretender en 2 meses que todo vuelva a la normalidad? ¿Sí? De hecho, los especialistas hablan, o se recomienda, que dentro del primer año después de haber tenido familia, bueno, encarar el tema tranquilo a lo largo del año para recuperar el peso, para estar en un peso adecuado. Por ahí, el que le haga salud, le genere salud a la mamá y al niño, obviamente, ¿sí? Y por ahí ese tema, el tema de la presión, genera tanto estrés que la gente quiere hacer eso en menos tiempo. Y eso es lo que no está bien, ¿no? Y ¿Por qué ahí se adelgaza tan rápido? ¿Tiene que ver con la ley, cuando uno da de mamar, cuando una da de mamar en este caso? sí, la lactancia materna tiene un costo energético, Ujú. ¿sí? Digamos, o sea, tenemos el gasto energético de la madre y tendríamos que sumarle algunas calorías extra que se gastan formando leche y produciendo, bueno, la leche. Ese gasto puede ser entre 500 calorías, a veces un poco más, un poco menos, pero hay un gasto. Entonces eso es lo que por ahí ayudaría a la madre a disminuir las reservas que ha ganado durante el embarazo en el periodo de lactancia, ¿sí? Pero también hay que pensar que esa leche necesita nutrientes. Total. Claro. Los nutrientes que van a pasar directo al niño. Y esto también es importante saberlo, porque hay que aprender a comer antes del embarazo, digo yo, ¿no? Como planificando un poquito la familia y entonces digo, bueno, ¿qué estoy comiendo? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo voy a llevar ese embarazo? ¿Cómo está mi peso hoy? ¿Cómo me siento con mi imagen hoy? Porque si yo no ando bien desde ese momento, todo después el no. embarazo va a potenciar el malestar o por ahí los síntomas que yo tenga antes de estar embarazada. Perfecto. Entonces me parece muy importante la planificación, aprender a comer antes de estar embarazado. Si no aprendí a comer y me toca hacerlo en ese momento, bueno, siempre, nunca es tarde para aprender eso que es tan importante. Entonces durante todo el embarazo podría hacer hincapié. ¿Cuáles son los nutrientes críticos en el embarazo? ¿En qué momento se aumenta un poco las calorías? Esto de por ahí comer por 2. Que también se habla mucho. Todo eso, en ese momento del embarazo a la mujer se le dice que está divina, que está hermosa, que esto, que el que come, que está, no pasa nada, come por 2, y los antojos y demás. Entonces, por ahí las madres, en ese momento, la presión que vienen sintiendo todas las mujeres de siempre, por ahí se aliviana un poco en ese momento en donde, bueno, todo es muy bonito y demás. Pero cuando aparece el niño y volvemos a nuestra vida, nueva, totalmente cambiada, quiero volver a lo de antes o a algo que ni siquiera estaba antes, sino nunca estuvo, pero lo quiero ya, porque también ahí la presión cambia. Primero somos hermosas y divinas y estamos bárbaras y después del embarazo, después de haber tenido familia, y qué rápido, ¿qué estás comiendo? Mirá cómo se recuperó la otra, o salen estas noticias. Porque no te recuperás, ¿entendés? Como, bueno, Exacto. eso sin lugar a dudas viene a ser maltrato psicológico, ¿no? Bueno, pero vos fíjate qué problema que tenemos, ¿no? Que todo eso recae en una mamá recién parida, donde tiene que comer muy nutritivo para poder alimentar a su bebé también. Por lo general, la leche no cambia la composición en los primeros meses después de haber sido madre. Es una leche que tiene la gran mayoría de nutrientes que necesita el bebé, pero si no están incorporados por la madre, van a ser de los depósitos de la madre que se saquen esos nutrientes para que al bebé no le falten. Entonces vamos a tener un problema con la madre, de nutrientes, de deficiencias, y ahí también hay algo que por ahí aparece en ese primer tramo, que es la depresión posparto, o la melancolía posparto, que se puede agravar a una depresión. Entonces ahí todo esto de la industria, el marketing, la presión, la mirada del otro, en una situación de posparto, cuando encima no sé qué comer,
tenemos problemas ahí. Sí, y para- generalmente no duermo tampoco. Claro. Además, No duermo, Falta no de como, sueño. bueno, Los Y síntomas de son dónde viene la horribles. comida, quién la prepara. ¿Quién la Eso, prepara? Estoy porque cansada, La mujer sí. muchas veces está abocada al cuidado del recién nacido, necesitamos de alguien que esté sosteniendo y poniendo esa comida en el plato. Entonces también esto de cuidar la calidad nutricional de lo que comemos y no depender todo el tiempo de un delivery, que también se da mucho. Son un montón de factores los que se están jugando en esta etapa. y uno a veces pregunta, ¿no? ¿Por qué la mujer? ¿Por qué esto de la mujer? ¿Por qué tanta presión? ¿Y por qué también la mujer se auto boicotea constantemente? Porque digo, no sos ni más feo ni más bonita por tener estrías, no sos más fea ni más linda porque se te caigan algunas cosas, porque tengas un rollito de más, porque, digo, ¿por qué esta cosa de que la misma mujer se ella misma, ¿a qué se debe? Fabi, vos me... yo no sé, te escuché Digo, hoy estamos en recién- otra realidad, donde se está queriendo mucho más, pero sin lugar a dudas, vivimos en un mundo careta donde subimos una foto en Instagram y que no se me vea ni la celulitis, que no se me vea el rollito, que no se me vea, digo, la misma mujer, digo, si te importara, si cada vez nos importara menos la imagen o lo que digan el otro, creo que estaríamos como más libres. Pero en el caso de la mujer particular, existe la presión externa, que sin lugar a dudas es fuerte, que viene del patriarcado, y también existe la presión interna. Es que es como hemos hablado tantas veces, Ujú. digo, el patriarcado o la estructura social patriarcal o machista, como queramos llamarla, estamos sumergidos, es como una pileta, supongamos, o por ponerlo así, y estamos todos, todas y todos sumergidos en esas aguas, respiramos ese aire. Ahora, ¿qué es lo que cada cual va a poder hacer o no hacer, o cuál va a ser la posibilidad de revisarnos, de reflexionar, de mirarnos de otra manera? Porque los estereotipos, pensándolos como estas normas y pautas que hacen al modo de ser mujer, al modo de ser varón, al modo de maternar, al modo de parir o no parir, al modo de gestar, el mandato de amamantar o no amamantar, que está también sumamente discutido y puesto ahí, al mandato de sufrir o no sufrir, el tema de contalo vos, la cantidad de partos ya no vaginales, sino por cesárea, en función de o el miedo al dolor o a la necesidad de prever y de conocer y de controlar esos momentos, no solo por parte de los médicos y médicas, sino también muchas veces por las propias mujeres. No, y en estas Es un cuestiones que cúmulo de hablábamos antes presiones. de la estética, muchas de las estrellas o famosas programan sus nacimientos en forma temprana para evitarse las últimas semanas de gestación y justamente buscar un poco que no salgan estas estrías que suelen aparecer en el último mes. Entonces, muchas veces los nacimientos son programados muy cerquita del término, con lo mínimo indispensable, digamos, de cumplir esa gestación para evitar los cambios de la etapa final del embarazo. O sea, llegamos a cruzar por ahí límites hasta éticos o éticamente debatibles, ¿no? En pos de privilegiar la imagen. Claro. Vamos a ver un tape, ¿no? Que es lo que sucedió acá en la Argentina y que también tomó mucho revuelo, pero que también tiene que ver con lo que anuncia la BBC. Acá en Argentina pasó lo de Pampita, ¿no? Que a 2 semanas de ser mamá, bueno, ella se incorpora al programa, el certamen de baile que realiza Marcelo Tinelli y realiza el baile del caño. A partir de allí todo el mundo fue como sorprendente, ¿no? A 2 semanas de ser mamá, la increíble figura de Pampita, lo increíble que está, cómo se anima. Bueno, varios Twitter, varios comentarios en las redes sociales, pero vamos a ver el momento, ¿no? Donde Pampita, a 2 semanas de ser mamá, bailaba de esta manera. Impresionante. ¿Cuánto hace que fuiste mamá? 2 semanas. 2 semanas, la rompió. No podía hacer muchas cosas porque, claro, no tengo abdominales todavía. Fui a charlar con mi doctor y me dijo, bueno, subí, bajá, pero todos los trucos divertidos, imposible porque no me reacciona todo esto. No, Ahí está, perfecto. ¿no? Ahí veíamos el tema de Pampita y esto. Y le voy a preguntar a Flor, ¿esto es lo normal? O sea, ¿esto debería ser normal que las mujeres a 2 semanas puedan o no? Tal O como depende es. del cuerpo. No. Porque ahí me empezó como entre el título de la BBC y lo que pasó con Pampita ahora, que obviamente sucedió el año pasado, me entraron muchas dudas. ¿Todas las mujeres pueden realizar esto? Algunas mujeres sí, otras no. ¿Es saludable? Tal como mencionábamos recién, Ujú. a ver, el cuerpo durante 9 meses sufrió o produjo toda una serie de adaptaciones y de modificaciones
para llevar a cabo el embarazo. Desde el punto de vista de su eje de equilibrio, desde el punto de vista de la musculatura, desde el punto de vista del piso pélvico. O sea que hubo montones de cambios que transcurrieron en esos 9 meses y que 15 días posparto obviamente están sumamente vigentes, ¿sí? Entonces, el tipo de actividad física, la calidad de la actividad física que vamos a hacer en el posparto inmediato y en toda la etapa posparto, tiene que ser sumamente cuidadosa y supervisada y guiada por un profesional capacitado, que bueno, en esto probablemente Jessy Ahí nos vamos a estar un pueda poquito con Jessy. aportar muchísimo más, porque justamente esto que dice, no tengo abdominales. A ver, la musculatura abdominal en el embarazo se separa para darle lugar al crecimiento del útero. Entonces, si después del embarazo queremos retornar a un ejercicio previo y lo hacemos en forma mal controlada, no supervisada o muy abrupta, podemos perjudicar nuestra propia salud. Como decía, tanto desde el punto de vista abdominal, desde el piso pélvico fundamental. A esta altura es muy habitual que las mujeres presenten incontinencia de orina. Entonces, bueno, hay que ser muy cauteloso en cuál es la actividad física que vamos a realizar. Perfecto. Actividad física, ¿se recomienda después de 2 semanas o no? Digo, Pampita, en caso, porque estamos hablando de esto, ¿no? De este caso y de que cada vez también las mujeres toman como ejemplo esto y dicen, bueno, si Pampita pudo, yo también puedo después de 2 semanas salir a correr. ¿Es recomendable? Sí, ¿Salir a caminar? Lo toman como ejemplo, Claro. lamentablemente. La realidad es que depende del tipo de parto que se tenga. Bien. Si hay una mamá que ha tenido un parto vaginal, generalmente el alta se lo dan después de los 30 días. Y si ha sido una cesárea, se espera un poco más, entre 6 a 8 semanas, entendiendo una cesárea como una cirugía mayor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las mamás muchas veces entran en contacto, por ejemplo, conmigo mucho antes, sobre todo en los que son cesáreas. Ya sea porque el médico le haya dado o no el ok, son las mamás por ahí las que tienen la motivación interna para ir a buscar el ejercicio. De ahí a saber si es ser porque necesitan rápidamente volver al cuerpo de antes o por necesidad emocional, se desconoce. Pero sí es importante destacar que generalmente antes de esas fechas las mamás ya están pidiendo salir de casa. Uno de los ejemplos que tomaba la nota de la BBC era que, bueno, que una mujer también a semanas de ser mamá empezó a salir a correr y empezó a hacerse pis encima, ¿no? Esto de hacerse pis encima porque no se acomodaban bien los intestinos, ¿puede ser? ¿O No, es el piso pélvico, justamente. Perdón. A ver, el piso pélvico yo siempre explico que es como una cama elástica que tenemos, ¿no? Esa cama elástica tiene sus orificios, entre ellos la uretra, que es el orificio a través del cual orinamos. Entonces, cuando esta cama elástica se sobrecargó y esa elasticidad está como aumentada, es como cuando una media se nos estiró de más y está traslúcida, ¿no? Pierde justamente la capacidad de darle sujeción a esa manguerita que es la uretra. Entonces, ante cualquier movimiento o esfuerzo cotidiano, puede ser que la uretra tenga esa movilidad y el escape de orina. Esto es muy habitual, pero no es normal. Bien. O sea, no tenemos que normalizar una situación que por más frecuente que sea. Pero sí es fundamental saber que se presenta con mucha frecuencia y poder consultar. Porque el piso pélvico en sí mismo, que es un grupo muscular, puede trabajarse y rehabilitarse o reentrenarse también para justamente volver a fortalecerlo y evitarnos que eso después puede progresar. O sea, si no hacemos nada con ese piso pélvico debilitado, a futuro esa incontinencia puede progresar, podemos tener prolapsos. Bien. Entonces, es frecuente, pero no es normal. Bien, y esto bueno, lo importante, digo, está bien, aquellas mujeres, mamás que no quieren, que quieren ser saludables, bueno, es recomendable empezar en el embarazo, actividad física, para luego seguirla, pero luego, ¿cuánto luego? Es recomendable, y me voy a quedar con algo que ella comentó, antes del embarazo, Bien. cuando por ahí se podría planificar un poquito la familia, esto del periodo pregestacional, empezar a pensar en aprender a cómo alimentarme, en tener los controles ginecológicos y en poder ya estar realizando el ejercicio físico. Y de esta manera, una vez que ya se concibe y está el embarazo en progreso, que se pueda realizar de forma sostenible, al menos 150 minutos semanales, eso es lo importante. Bien. Y eso es lo que va a ir ayudando al cuerpo a nivel físico, a nivel emocional y a nivel psicológico a prepararnos para el encuentro, que es el nacimiento. Y ahí sea un parto vaginal o una cesárea, este cuerpo que realmente hace un esfuerzo enorme por gestar esta vida y por mantenerla, va a poder responder de forma eficiente. Si las mamás sedentarias, ya está visto que cuanto más se sostenga este sedentarismo, las respuestas para el nacimiento y en el periodo por posparto son peores.
porque facilitan esto, tener mayor posibilidad de las incontinencias, de los prolapsos, de hernias umbilicales y demás alteraciones que hacen la disfunción de lo que se conoce como cavidad abdominopélvica, ¿no? La parte abdominal, la parte del suelo pélvico, la parte lumbar. Todo eso, digamos, como que yo siempre se las explico a las mamás como que están tomados de la mano, ¿no? Y que responden todos juntos. Entonces, una mamá tuvo a su bebé y ya quiere salir y empieza a correr, o quiere volver a esta vida de antes, al ejercicio que realizaba anteriormente, supongamos, no sé, un funcional. Y hay dos cosas ahí re importantes entender. Una, volver al estadio anterior no se puede por el hecho de que hay una vida presente. Entonces ya la vida de por sí de esa mamá cambió. Bien. Entonces ya la anterior es imposible, no se puede volver. Sí, lo que se puede hacer es poder ayudar a esta mamá a que pueda volver a funcionar de forma eficiente el cuerpo. Y eso es a través del ejercicio, como bien dijo Flor, sea acompañado, de que sea con una correcta prescripción conforme vaya avanzando su crecimiento y su evolución. Hay mamás que con 3 meses parecieran como que no hubiera pasado un bebé por ahí. Y hay mamás que tienen 3 meses de nacido su bebé y presentan un montón de alteraciones. Entonces hay que tomarlo también en la forma individual, pero siempre buscando la parte de salud. La estética viene por añadidura, al tiempo que cada mamá necesite. Pero es entender esto de priorizar la salud como algo fundamental, no naturalizar la incontinencia, que por ahí se dice, no importa, espera, deja pasar 1 mes, 2 meses, ya vas a dejar de perder orina, por ahí la pérdida de gases también, abdomen prominente, por ahí le dicen, ay, mira, esa pancita te quedó de la maternidad, no importa, tienen 2, 3, 4 hijos, esto es de la maternidad. No es de la maternidad, es de la mala alimentación, de la falta del ejercicio apropiado. Entonces, como es multifactorial, y una vez que podemos abordar todos estos factores de forma eficiente, la mamá puede llegar a sentirse bien a nivel físico y a nivel emocional. Me parece que son todas las patitas de la silla que integran a la salud de la mamá. Bien, te entiendo por dónde vas. Fabi, qué difícil, ¿no? Explicar todo esto. Digo, hoy lo estamos explicando en este medio, en este programa, pero qué difícil explicar a las clases bajas, ¿no? Todo esto. ¿O no? Porque digo, me refiero a que... No me hagas poner incómoda en este sillón tan lindo de las clases bajas. Hablemos de estratos sociales, Estratos hablemos sociales, de me clases corrijo, sociales. perdón. Y es difícil para todos y para todas. Estés en el lugar en el que estés, es difícil. Porque el mandato va a tener mayor o menor fuerza No, pero digo, de acuerdo a la posibilidad. Me corrijo y digo estrato, perdón, gracias. No, Fabi, está bien. No, pero está bien que me corrijas. Pero yo digo, yo lo que me ¿sabés qué refiero, es digo, lo doloroso? lo que me refiero es al sistema. Porque, digamos, hay mucha gente, y con la verdad, con pocos recursos económicos, que no acceden a todo esto, digo, a la información. Y capaz la mujer no sabe cómo comer sano, o no sabe qué ejercicio tiene que hacer, o no sabe cómo manejarse en eso. A ver, tenemos un elemento que no existía hace 10, 15, 20 años, que son las redes sociales, y prácticamente la mayoría de la población, bueno, Argentina tiene una tasa de portabilidad de celulares, creo que a 2 por cabeza, una cosa, y de psicólogos y psicólogas también. Mucho para pensar sobre nuestra sociedad, y muchos abogados y abogadas también. Hay acceso a la información, yo creo que transversalmente en todos los sectores y clases sociales. O sea, que uno puede buscar en YouTube, uno puede averiguar, puede buscar una rutina de ejercicios, puede buscar incluso consejos. En las escuelas de esto se habla desde que son chiquitos, qué es la pirámide nutricional, qué es saludable, qué es no. Digo, creo que es central lo que vos decías recién, pensar en el ejercicio como un hábito que tiene que ver con la salud para toda la vida, independientemente de la maternidad, si sos gorda, si sos flaca, si sos mujer o si sos varón. Porque si no, hablemos de riesgo cardíaco, ¿dónde hay médicos? En los varones, por ejemplo. Digo, o sea, el ejercicio como un elemento fundamental de la salud del ser humano, punto final, sea la etapa de la vida que sea. Esta es especial, claramente. Y después lo otro, esto que hablábamos de las posibilidades, digamos, también económicas, caminar es salud. Y caminar, prácticamente podemos caminar en cualquier lugar, prácticamente. Y desde siempre, digo, entonces también un poco desmitificar y lo hacemos, esto. cuando hay que llevar al nene a los 7 días, el control con el pediatra, y en el primer mes de vida, siempre le digo a la mamá, el primer mes es cuando se sale más. En realidad es cuando más quisieras estar en casa, quisieras estar ahí puerperando y tenés que salir a los controles, que el registro civil, que una cosa, que la otra. Termina saliendo un montón de veces, y la mamá, quiera o no, termina haciendo también muchos esfuerzos físicos. La mochila, el bebé, que el fular. Y si encima te trasladas en micro. Y asumemos si se trasladan en porque por eso invitaba un poco a la mirada desde una perspectiva, digamos, de clases sociales también, porque las posibilidades son amplias. Y si hay más niños, por supuesto. cochecito.
y hasta Pero donde digo- se posterga el propio cuerpo, que nos pasa toda la vida, la postergación La de las negación. mujeres en términos de Total, salud en general total. y en este momento particular. Pero creo que lo interesante o lo positivo es poder trasladar un mensaje que no tenga que ver ni con Pampita ni con este señor Total. innombrable, sino que tenga que ver con esto de podemos tener una actividad física saludable siempre, ojalá, y a eso vayamos, independientemente de una planificación, como decías vos, familiar o no, o de embarazos o no. La posibilidad de aprender a comer dentro de nuestras opciones alternativas, porque no toda la población puede elegir qué comer. Eso es lo que me Hoy refería. estamos en una Por crisis eso, económica sí. Yo me refería a eso también. Digo, tremenda. hay muchos que acceden y otros no. ¿Qué porque la puedo verdad es eso. elegir dentro de lo que tengo, Sí, digamos? o lo que debería, porque si estoy en ese periodo de embarazo o lactancia, tengo que saber qué comer. ahí. El tema es que puedo Al menos no tener quizás- acceso a eso. Claro. Sí, por eso Es- te digo, dentro de mis posibilidades, ¿qué debería elegir? Digo, creo que por ahí apuntar a estos mensajes desde la crítica, transformarlo, la crítica y la reflexión de los mandatos, estos que decimos que son dolorosos, ¿no? Porque hay algo que no hemos hablado. Esto duele, nos duele a las mujeres. Es doloroso. La malla que el rollo, que no sé qué, te sentís mal, te sentís sí. depre, no te entró mal la ropa, Sí. o lo que sea, digo, más toda la crudeza que trae la maternidad, no la romanticemos tampoco, ¿no? Esta noticia, yo también estuve leyendo esta noticia y me aparecían otras muy similares, o sea, hablando del Sí. mismo tema, del 2007, Sí. 2004, 2013. No es algo, por ahí ahora, por suerte, socialmente podemos hablar un poco más de estos temas y como decíamos, traerlos a un espacio así que pueda llegar a muchas personas y que el mensaje por ahí sea otro, sacando un poquito a Pampita de Todo. lado No, obvio. y poder dar otro mensaje y aprovechar las redes y obviamente este espacio también para llegar a la ¿Y población. vos qué nos recomendarías, Nutri? Yo no pienso tener más hijos, pero supongamos que no tengo mucha plata. ¿Qué me recomendás? Pero digo, ¿Qué a elijo? vos, Fabi, como más te pasó eso de la presión, de la presión o como vos te sentías o como vos querías llegar o lo naturalizaste que bueno, la verdad es que esto es mi cuerpo y va a pasar por todas estas transformaciones? Yo disfruté mucho la lactancia, fue algo que disfruté mucho, disfruté muchísimo el embarazo, Ajá. sentí que si existía la reencarnación quería volver a reencarnar en mujer porque había encontrado, de verdad, te lo digo, un sentido desde lo corporal, me sentí muy bien, comía re bien, nada Sí. me caía mal, que antes cuando no, y ahora tuco, viste, esas cosas. Así que el embarazo lo disfruté muchísimo, disfruté el parto, los 2 partos fueron vaginales, sin peridural. ¿Te has cuidado, digamos, has tenido conciencia durante ese Intentaba periodo? caminar porque ya venía caminando de antes, no mucho más que eso, pero fue de disfrute, que yo sé que no son todos los casos, ni incluso el proceso de parto también mismo de uno y de mis otros hijos fueron distintos en tiempo, en Claro. dolor o no dolor, digo, después vienen Claro. las cosas difíciles. No, porque digo, son mujeres, ¿alguien más es mamá? Yo, Mamá. sí. Ajá. En tu caso, hubo eso de la presión, por ahí te miraste al espejo y dijiste quiero volver a hacer la de antes, hubo angustia. No querer volver a hacerla de antes porque, a ver, desde el lugar de la información, siento que haber tenido la conciencia de que uno no vuelve a hacer la de antes. Total. Es una nueva versión y es una nueva vida. O sea, pero sí, esta cosa de la imagen corporal, me recuerdo un día, mi hijo nació en pandemia, estábamos en casa y mi marido empezó a ordenar los placares y de repente empezó a sacar ropa mía como para hacer una limpieza y ver qué podíamos donar. Y yo recuerdo mi sensación de estar con mi bebé, dándole la teta, y viéndolo a él sacar la ropa que me le iba mostrando y me decía, ¿esto lo guardamos o no? Y yo bien, o sea, como tomando dimensión de toda esa ropa que no me entraba, que probablemente yo sentía que no me iba a volver a entrar nunca, y esa sensación de angustia realmente frente a eso, es decir, ya es como que, ¿quién soy? Preguntarme quién es este cuerpo, soy yo, ¿no? Y bueno, sí, cuesta mucho. Porque además de ser profesionales son mujeres y en el Exacto. caso de Emi, ¿a vos te da miedo de ser mamá por todo esto? ¿Te gustaría ser mamá? No, sí, me gustaría ser mamá, intentaría tener los recaudos necesarios, como mencionó recién, hacer actividad física, me parece que es fundamental. Yo quería hacer el Sí, sí, comentario, tengo 2 pacientes, exclusivamente 2 que son las que más me acuerdo, que han venido a mí para que las acompañe durante el periodo de embarazo y en el periodo de lactancia también, y son 2 chicas que ya habían sido madre anteriormente y que por ahí no habían tenido un buen embarazo, no lo habían disfrutado, no lo habían pasado bien físicamente, emocionalmente tampoco. Entonces, como que querían tener un embarazo distinto, encararlo con más conciencia y estaban haciendo pilates
pasando por el consultorio. Y bueno, una de ellas sobre todo me dice, no puedo creer el embarazo que estoy teniendo. Lo comparaba todo el tiempo con los embarazos, los 2 embarazos anteriores. Dice, qué distinto que es cuando uno está haciendo actividad física. Esa chica hizo pilates hasta los 8 meses y medio de embarazo. La profesora le decía, no vengas más. Ya está. Pero bueno, muy preparada, muy planificada. Le pasó esto de con el marido, que por ahí al principio, con los primeros bebés, no tenían la comida, tenían dificultad para las compras, no sabían qué comprar. Entonces, realmente tener herramientas en ese momento le resultó espectacular, lo mismo que a otra paciente que le pasó lo mismo. Entonces creo que si lo fuera a encarar yo, haría o intentaría hacerlo desde ese lugar, pero realmente hay una diferencia. Por eso yo te preguntaba si habías intencionalmente, te habías cuidado, lo habías hecho conciencia, porque hay gente que no lo hace y bueno, también pasa un buen Son embarazo, los ¿no? riesgos. Pero Por ahí está bueno entender que el control obstétrico, a ver, las mamás, al igual que la pareja, esto digo mamá, pero va integrado también la pareja, piensan en que el control obstétrico mensual no puede faltar totalmente, pues no puede faltar realmente, pero no le dan el mismo valor ni A otras a tu cosas. consulta ni a la mía. Claro. Tal cual. Sí, Y sí, yo les sí. digo, son las 3 patitas de la silla, o sea, no podemos pretender que la presión nos dé bien, que la balanza nos dé bien, que los análisis bioquímicos Total. nos dé bien, que la ropa y mete. que comamos de forma desordenada, que tengamos una vida sedentaria. Esto es de forma transversal, entonces es necesario Total. que poder concebir estas 3 cosas en el embarazo y en el puerperio, porque en el puerperio también, el chico demanda 24/7 y es mucha demanda si estamos dando el pecho, es mucha demanda de otros sentidos si se está alimentando con Total. leche de Y fórmula. yo ahí me animo a poner esto de una comer palabra más sobre la emocionalmente. mesa y A ver. la próxima vez la Sí. invitamos y la sentamos en el sofá. La política pública. Y me refiero a política pública en un concepto amplio, no es el Estado se tiene que hacer cargo de todo, pero digo, el plan materno-infantil o lo que tiene que ver con los controles que vos dijiste es obligatorio, tanto durante el embarazo como luego durante el primer año de vida. Bueno, entonces pensémonos también desde una política pública más amplia, más inteligente o más integral, donde no solo haya un control eminentemente médico, sino también nutricional y donde haya una conceptualización de que la actividad física, yo lo pensaba mucho en relación a los chicos en la primaria, gimnasia, Sí. la materia gimnasia o educación física, está ahí. Es central, porque estamos en un mundo en el que ya salgamos del Sí, embarazo. estamos en- Hay cada vez más Total, gente Fabi. sedentaria, cada vez más gente obesa, Sí. y ahí ya no estamos hablando de Total, estética, Fabi. estamos hablando de salud Exacto. y de nuestras prácticas. El otro día salió una foto del ser humano del Sí, 2030, todo ¿lo en viste? curva, sí, Ay, sí. 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 A mí me impresionó, Sí, digo, terrible, entonces terrible. es Sí, sí, interesante. Si tengo que cerrar el programa me van a matar, si no, viste que siempre y la Fabi Vamos me habla con la del último segunda minuto, cuando parte. me dice último minuto la Fabi me habla y digo, hay una segunda parte, tenemos que realizar obviamente, pero bueno, la idea es justamente concientizar, visibilizar y sobre todo el gran mensaje es querete, amate, sos única en esta tierra, no te dejes infectar por los comentarios externos y viví la maternidad como se te encante todo. Hasta el próximo programa, gracias por elegirnos, chao.